Que el sordo no dependa de un intérprete, sino que aprenda. Que él mismo busque de él mismo aprender a moverse, a capacitarse, a formarse, sin necesidad del intérprete. Y que sea respetado ante la sociedad, pues. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Vida. Hoy dedicamos este capítulo a la educación desde la construcción de valores y la inclusión social. Por eso los invitamos a ver cada uno de nuestros episodios en las plataformas de nuestra universidad. Uptanca Cecilia Acosta en YouTube y uptanca.oficial en Instagram. Hoy nos encontramos en el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales para recibir a una profesora muy especial. Ella es docente del Programa Nacional de Formación en Educación Inicial y también intérprete de lengua de señas. Bienvenida a la profesora Iris Rincón. Profesora, bienvenida a Historia de Vida. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente? Bien, muy contenta de estar aquí en mi casa de estudio, que prácticamente yo soy nacida de aquí cuando era Culca. Cuando hice el TCU de Educación Inicial. Y ahora, bueno, estoy como docente, como intérprete, traductora de lengua de señas. Usted tiene una historia muy interesante, muy particular, porque estamos hablando de 28 años que usted ya tiene en cuanto a la atención de personas con discapacidad, ¿no? Entonces me gustaría empezar desde el inicio. ¿Cómo fue esa experiencia que le impulsó a estudiar lengua de señas? Estamos hablando por allí ya por los años, los 80, ¿no? ¿Cómo le nació cómo tuvo la oportunidad de estudiar lengua de señas? ¿Por qué estudiar lengua de señas? Bueno, en ese tiempo era en el año de 1982. Yo lo hice en el Pedagógico de Caracas, en ese tiempo cuando era curso de lengua de señas. Yo pertenecía a una asociación de sordos de Caracas, que se llamaba Asociación de Sordos a nivel nacional, y ahí fue que fuimos como 10 mujeres que empezamos a hacer el curso de lengua de señas. Y allí empezamos los cursos sencillos, lo más breve, en el Pedagógico de Caracas, y nos dieron unos certificados de ese tiempo. Yo asistía en los congresos, interpretaba en los congresos, que por cierto que te iba a decir que tengo ahora 43 años, que yo hablé con una amiga que en Caracas, y ella me dice que más bien me comí los años de como intérprete, porque ahora no son 28, sino son 42. Imagínese, una gran trayectoria. Trabajé con personas con discapacidad auditiva, interpreté en la Asamblea Nacional en ese tiempo, era en el año 1995. Asistieron 3.000 sordos de todos los estados de Venezuela. Fui profesora de Misión Rivas, di clase a 15 sordos en la Misión Rivas. Todos ya son graduados, ya todos tienen su título. El mundo mío es la persona con discapacidad auditiva. Pero ¿cómo nació ese amor por la persona con discapacidad? Esa inspiración, esa atención. ¿Qué le inspiró? ¿Cómo llegó a ese mundo? Porque al tener tanta trayectoria y antes de llegar al pedagógico en los años 80, ¿cómo llegó usted a estudiar eso? Bueno, esa fue la motivación que nos pusimos unas muchachas que me dijeron que, mira, vamos a hacer un curso de hablar de mudo en ese tiempo. Yo le decía, ay no, pues yo estaba estudiando aquí en preescolar. Y en preescolar, prácticamente, yo estaba estudiando aquí, yo le dije, coño, vale, yo voy a estudiar ese curso para poder darle interpretación a los sordos, pues. Debe ser bien bonito, dije yo.
hasta ahorita que todavía sigo siendo como traductora de lengua de señas. ¿Y quién era Iris Rincón antes de estudiar en el pedagógico lengua de señas? ¿Qué estaba haciendo Iris? ¿Qué aspiraba Iris Rincón? Yo era estudiante de educación inicial aquí, en esta sede, cuando era Culca. Okay. Yo venía a las 6:30 de la mañana, me sentaba por allá con mis compañeras, colocaba una sábana, hacíamos picnic. Yo traía una máquina de escribir en ese tiempo. Mis profesores, estaba el profesor Adelso Castillo, que me dio clase, la profesora Mayra Vázquez, el profesor Richard Rodríguez, la profesora Ninosca, pero ella estaba un poquito más joven. Me dio varios profesores me dieron clase de educación preescolar. Me gradué y eso para mí fue como maestra, pues me encantan los niños y más que todo me metí en el mundo de las personas con discapacidad. ¿Y qué le llamaba la atención? Porque una cosa es atender a los niños de manera profesional como docente de educación inicial y otra cosa es ya una atención ya más quizás especializada con las personas con discapacidad. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le llama la atención a ese sector, a esa comunidad? A esa comunidad, bueno, no sé, el amor, la emoción, el respeto, el donde se sabe o se entiende o se estudia sobre la necesidad de esa persona. Bueno, no sé, me nació pues, y me gustó y siempre me seguirá gustando. El atento, la atención y todo eso. Sin duda hablar de una comunidad como lo es la persona con discapacidad requiere de un gran compromiso, ¿no? Sí, una ¿Qué es lo que más le da satisfacción cuando usted se planta a interpretar la lengua de señas y darle ese mensaje a esa comunidad? Que el sordo aprenda. Que el sordo no dependa de un intérprete, sino que aprenda. Que él mismo busque de él mismo aprender a moverse, a capacitarse, a formarse, sin necesidad del intérprete. Y que sea respetado ante la sociedad. Pues. Eso es lo que yo, como profesora, como intérprete, deseo que el sordo lo haga. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de ese estudio? Porque, digamos, anteriormente se estudiaba lengua de señas y era, entiendo, una fase, un proceso para llegar a ser intérprete, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, profesora? Después que nosotros habíamos culminado el curso, que en ese tiempo estaba la intérprete Adriana, nosotros llegamos al acuerdo de irnos a ser evaluadas y nos evaluaron en el UPEL, en el pedagógico otra vez en Caracas, y fue por estatus. Cada intérprete tenía un nivel de interpretación y los que nos evaluaban a nosotros eran los sordos y los sordos de otras regiones, de otros estados en el UPEL. Me tocó a mí con Adriana, que yo siempre andaba era con ella para arriba y para abajo. Y ahí fue que ella empezó a conocer a una pareja de sordos. Nosotros éramos, como estábamos chamitas, teníamos novios sordos. Pero después de ahí fue cuando nos empezaron a evaluar a nosotros. En la interpretación nos colocaban como 20 sordos de otros estados, nos colocaban televisores, canales para poder ser evaluados en ese puntaje, pues. El mayor era avanzado y consolidado. ¿Y hoy día qué se necesita para ser intérprete? Porque tengo entendido que hay muchos niveles, ¿no? Existen cursos, no es lo mismo que un diplomado, y no es lo mismo llegar a nivel de intérprete, que entiendo que es el más avanzado. ¿Qué se necesita para ser un intérprete? Y hoy día hay muchas opciones para estudiar eso. En Caracas prácticamente existe la formación y que te penetre con la comunidad sorda. Los sordos son los maestros, los sordos son los que enseñan y depende del conocimiento que ellos puedan tener. De acuerdo a lo de mi experiencia en mi vida, en la UBB siempre asisten sordos.
Y en el pedagógico también, porque ellos nos enseñan a nosotros y nosotros le enseñamos a ellos. Es como él dice el dicho, 50-50. ¿Qué se necesita? El aprendizaje, sin necesidad de ir a un diplomado, no. La idea es la integración que tiene que haber la persona con la comunidad sorda, donde tiene que saber la necesidad tanto educativa como lo social. Ok, y a Iris Rincón le gustaría especializarse aún más, porque tengo entendido que la lengua de señas venezolana es un idioma. Hay que destacar que cada país tiene una lengua de señas Diferente. y eso se le considera un idioma más, ¿cierto? ¿Le gustaría a Iris Rincón seguirse especializando, quizá conocer o estudiar la lengua de señas de otros países? ¿Qué aspira Iris Rincón con esa vocación y esa labor social a esa comunidad? Bueno, actualmente yo estoy haciendo un curso de lengua de señas mexicana. Ok, otra lengua de señas Sí, totalmente diferente. muy diferente de aquí. Terminé una tesis sobre la maestría que estoy terminando, ya la culminé, la maestría, y en octubre, noviembre, defiendo esa tesis. Ok. Es acerca sobre las orientaciones estratégicas para que el docente conozca las herramientas, cómo enseñar y cómo trabajar con las personas con discapacidad auditiva en las carreras. Yo estoy en PNF Administración como intérprete. Tengo desde el año 2008 que he estado con una trayectoria. He asistido a todas las carreras de PNF. No he recibido el título de todas las carreras porque ya yo me sé todos los contenidos de las unidades curriculares de las carreras. Y en realidad el muchacho con discapacidad auditiva ha mejorado. Se han graduado personas sordas de aquí de la institución, licenciadas en administración, se han desenvuelto fuera de la institución, unas son ya coordinadoras y gerentes de una empresa, y no requiere del intérprete porque ya ellas tienen ese conocimiento de la lectoescritura, cómo conocer las palabras. O sea, el intérprete tiene que nacer como docente, como humana, participativa, y saber con quién te vas a enfrentar y darle el levantamiento y la motivación a esa persona. Hablando de la parte, claro, hablando de la parte docente, hay que destacar que usted es técnico superior universitario en educación inicial del antiguo CULCA, ¿no? Ajá. Además también es licenciada en educación integral por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Ajá. Y ha tenido esa oportunidad de aprender y de incursionar y de ejercer el mundo de la educación. ¿Tiene que ver ese amor por la lengua de señas la que la impulsó a ser docente? Sí. Ahora que me está hablando de ese amor, de esa vocación, Sí. ¿cómo fue ese engranaje? Como dicen por ahí, bueno, al docente le gusta enseñar. Y usted lo demostró desde un principio. Ajá. De nacimiento, lo que le nace a uno. No es por interés económico ni nada, sino es el nacimiento de uno, lo que le nace a uno. Y me metí como docente porque me gusta, pues, porque me nace, quiero aprender y he aprendido, me han enseñado, yo he dado la conducción, la formación, la idea de motivación. Y en verdad, como licenciada en educación integral, que también es la parte educativa, tengo una maestría en ciencia educativa, que dentro de poco me van a dar el título, con el favor de Dios, por la UBB, Okay. La Bolivariana en Caracas. Eso para mí ha sido un satisfacción, o sea, algo bonito, algo que yo tengo que aprender o algo que sigo aprendiendo, pues. Y sí, yo puedo puedo continuar haciendo un diplomado, pero la mayoría me dicen que para qué, porque si ya tú tienes esa experiencia como intérprete y ya tú te defiendes, tú das los cursos, tú sabes cómo es la metodología, tú sabes cuál es la enseñanza, en qué se basa el castillo, en qué se basa los fundamentos, la base que tú puedes levantar. Ya tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, ya tiene toda la experiencia también más, claro, para seguir contribuyendo y transfiriendo esa comunidad y hablándole a esa comunidad. Usted ha sido prácticamente una embajadora
de la sensibilización y esa inclusión social a lo largo de su trayectoria, ¿no? Sí, ¿Qué tan importante es la inclusión social para Iris Rincón, tanto en lo profesional como en lo personal? integración, responsabilidad, compromiso, amor más que todo, amor. Amor por esa Amor comunidad. por esa comunidad. Que ellos aprendan y que no dependan del intérprete, sino que ellos ya tengan ese conocimiento para ellos poderse desenvolverse en la vida. Que no lo discriminen, que en ellos no hay discriminación alguna. Todos somos iguales. Como siempre le he dicho a los estudiantes, el sordo no es un fenómeno, no es algo extraño. Las personas con discapacidad auditiva son personas que son humanas, también necesitan en la parte emocional y también necesitan que sean apoyados por la sociedad y se les respete su cultura, que los ayudemos, que le enseñemos, que le pongamos en práctica más que todo eso, compromiso, responsabilidad, integración, amor, respeto. Usted ha sido también parte de docente de muchísimas universidades y ha sido también promotora de muchísimas unidades curriculares en organizaciones, fundaciones y pare de contar, ¿no? Ahora le pregunto yo, ¿hasta qué punto llega esa receptividad por parte de los estudiantes de aprender la lengua de señas? ¿Cómo ha sido a lo largo de toda su experiencia en general? ¿Qué me puede decir? ¿Hay receptividad por parte de los estudiantes de esta generación y a la que usted le ha dado ese conocimiento por aprender esta lengua de señas? Es decir, ¿valoran ese conocimiento? Ahí sí, hay algunos estudiantes que tienen ese interés, más que todo, es importante de que ellos aprendan. ¿Por qué? Porque cuando ingrese una persona con discapacidad auditiva a cualquiera de las carreras, tiene que haber esa integración, ese apoyo, como dices tú, de que podemos tomar en cuenta la necesidad que ellos son igualitos que todos nosotros. Lo único es que no oyen, pero si ellos van aprendiendo, van teniendo esa experiencia, ese conocimiento para poder ellos desarrollar su estatus. Fíjate tú que hay estudiantes sordos que yo les di clase, ellos tienen un posgrado. Ok. Por parte del UPEL también, Posgrado en Caracas. en lengua de señas. Son profesores de posgrado de pedagogía de adultos, andragogía, y ellos son sordos prácticamente. Y yo le di clase a ellos, que por cierto anoche ellos me escribieron. Y yo me alegro mucho porque ya ellos terminaron una maestría. Imagínese. Y son sordos. Qué satisfacción, ¿verdad? Es un orgullo para mí. Ese conocimiento, Y ellos tenga esa siembra, exacto. y los demás sigan. Y ellos no tuvieron la necesidad de buscar un intérprete. Ellos mismos se desenvolvieron, ellos mismos se movieron y ellos mismos se graduaron. Y ahí están. Son magísteres en el pedagógico. Imagínese. Y yo le di clase a ellos en Misión Riva, imagínate. Eduardo Perdomo, que ya Cira de Perdomo, Vicente Gil, Moraima. No, son como 15. Profesor, y más allá del idioma, de dar a conocer el idioma, ¿se puede decir que realmente a través de la lengua de señas se está sembrando ese valor humano a través del idioma? Sí, claro, todos tenemos que aprender. Los periodistas de comunicación social, lo de comunicación que se fundamenta en la parte de entrevista, televisivo, todo eso, tienen que aprender lo básico. Claro. Lo más básico. ¿Y cuál es la idea? De que la integración y que lo tomen en cuenta la necesidad. ¿Es importante los cursos? Sí, pero también está la especialización en que se lo puede ejecutar y eso lo realizan prácticamente las asociaciones de sordos, las fundaciones de sordos. Aquí en el gimnasio Luis Navarro está la fundación Mis Manos Hablan. Ok.
Y ellos son muy creativos, ellos pueden hacer todo. Nosotros igualitos, somos igualitos, todos somos iguales. Yo te hablo con las manos porque yo tengo mi costumbre de mis años de experiencia de movilizar mucho las No, manos. además que usted es una comunicadora Entonces, innata gestual. exacto. Y eso es importante Y yo soy muy porque es gestual. docente. Es Claro. docente de lengua de señas. Exacto. Profesora, y más allá de todo este conocimiento, ¿se puede considerar, qué se le puede considerar a la sociedad? ¿Qué le falta a la sociedad para ser más inclusiva? Más leyes, más charlas, más intérpretes en la sociedad. ¿Qué me Sí, puede decir? Sí. Se necesita intérpretes buenos preparadores. Sí. Ya nosotros, prácticamente yo soy uno de los grupos más antiguos a nivel de Venezuela. Nosotros somos 5 mujeres. 4 están ahorita en Caracas y yo pertenezco aquí en Miranda. Ok. Somos las más antiguas de todas, pero sí se requiere. Un verdadero intérprete tiene que tener una buena certificación. Y los que lo aprueban son los sordos. La mayoría de los sordos, no importa la parte del estado, la parte de la región, pero tiene que ser que la persona quiera y ayude al sordo en el sentido no discriminarlo, no hundirlo, sino levantarlo, motivarlo, a buscar la manera de solventar, de solucionar el problema. Si está decaído en la parte académica, si no sabe escribir, estamos nosotros para, mira, haz esto, pon esto, podemos hacer esto, ¿qué te parece? ¿Ves? La motivación es lo que hace que el sordo pueda avanzar. Y hablando del plano personal, ahora vamos a entrar ahí al plano familiar, ya humanitario. ¿De dónde ha sacado ese valor humanitario la profesora Iris Rincón? ¿Eso viene de la familia? ¿De dónde viene? Bueno, yo en ese tiempo, en el 82, entre 83, yo había conocido una pareja, un muchacho, un señor sordo, oralista, en ese tiempo. Y siempre viajaba para todos los estados de Venezuela. Tengo un hijo de 30 años, él es oyente, él no está aquí, él está en otro país. Y él domina la seña. Ok. El papá de él era sordo. Okay. Ahí fue que nací yo, la vida, la cultura y el nacer de ser sordo, de aprender la lengua de señas. Y después empecé a conocer los sordos de otros estados. Yo el único estado de Venezuela donde yo no fui a visitar fue en el estado Apure. Pero los demás estados yo he conocido prácticamente todos los sordos a nivel de todos los estados. De mis 59 años que tengo ahorita, son 43. Dedicado a las personas con discapacidad. Más que todo a la seña. Y siempre yo estoy dispuesta, pues. Por lo menos aquí cuando era semestre, o ahorita que somos PNF en la Utanca, que es un orgullo también para mí porque esta es mi casa de estudio. Yo aprendí todas las carreras, administrativo, todo. Y bueno, y a mí nunca se me olvida y nunca se faltará la posición de mis manos, enseñar a la persona, mira, tú tienes que hacer así, vamos a ver cómo hacemos, lo básico, buenos días, buenas tardes, para que tú puedas integrar al sordo, que el sordo se sienta bien y pueda aprender y tener todo eso. Evidentemente, usted ha desarrollado un sentido humanitario innato en base a toda su experiencia, ¿no? Pero sí, hablemos de esa Iris Rincón de niña, también tenía ese sentido humanitario. Sí, mucho. Mi mamá a veces me regañaba, tú siempre le das las cosas a la gente y no preguntas, no, mamá, déjalo así. Yo siempre soy así, siempre he estado así. Fui muy llorona, sí. Yo hablaba mucho. A mí me gustaba mucho estar curioseando. Me gustaba mucho jugar con las muñecas. Y me gustaba jugar maestra. Imagínese, ya venía por ahí desde muy pequeña. Yo me sentaba con mis primas y yo le decía, yo soy la maestra y ustedes son mis alumnas. Desde ahí fue que yo nací como maestra. ¿Y la relación con su familia?
Muy bien y gracias a Dios bien. Ahorita ya mi mamá tiene 3 años de haber muerto. Mi hermano tiene ya 4 años, murió, que fue el que me crió a mí de pequeña, que fue como mi papá, Luis Medina. Y mis hermanas viven en Lagunetica y mi otro hermano que trabaja aquí en la institución, que es Nelson Medina. Pero bien, o sea, gracias a Dios me ha ido bien y estoy aquí todavía. ¿Y qué dice su familia de esa labor que usted tiene y tantos años que usted tiene dentro de la comunidad? Bueno, ellos se dieron cuenta fue cuando hubo la cuestión del COVID, que fue en el año 2021. Yo me fui a trabajar, no a trabajar, sino me llamó una amiga y le estaba haciendo una suplencia en Canal Vive. Cuando el presidente Nicolás decretó cada familia una escuela. Ok. Yo interpreté en cada familia una escuela. Entonces yo interpretaba química, física, todo lo que es de la parte de bachiller. Y ahí fue que mi familia me vieron en el canal y yo le digo a la gente, bueno, tú te metes en YouTube, coloca 2021, cada familia una escuela y ahí aparezco en todos los cuadritos. Yo duré 1 año en Canal Vive como HP y allá fue que me contrataron y yo no quiero seguir más en Caracas porque la hora, cuidando a mi mamá que estaba mal de estado de salud. Y desde ahí los sordos empezaron a aprender a escribir, a ver y yo interpretando y todo eso. Pero me gusta. Y en ese mundo de inclusión social que usted evidentemente ha sido protagonista, ¿en su infancia experimentó algún momento de exclusión social que usted dice, no, yo necesito luchar por la justicia y estar en contra de la injusticia, por decir algo? Sí, más que todo cuando nosotros prácticamente estábamos con la cuestión de la discusión de la ley de la persona con discapacidad, que ahora se llama la nueva ley ahorita, que es la nueva ley de integración de la persona con discapacidad. Yo tuve un tiempo trabajando en el Ministerio de Educación Universitaria. Eso fue en el año 2021, en el 2018, por ahí. Y estuve trabajando como HP en Conatis. Y ahorita tuvimos con la lucha de la cuestión de la persona con discapacidad, que es la nueva ley, que es integrar al sordo. Y a la persona de cualquier condición, de cualquier discapacidad. Y la idea es que la inclusión, no la exclusión, sino la integración de la persona con discapacidad de todas las discapacidades. No hay barreras, no hay nada que impida que ellos puedan echar a seguir adelante, pues. Y más que todos los niños. Y a esos sectores que quizás todavía tienen esa mentalidad de exclusión, ¿qué le puede decir? O sea, ¿qué tan importante es esta labor social que usted ejerce y darle ese espacio a esa comunidad? Que los libere, que los deje. O sea, déjenlo que ellos aprendan. Déjenlo que ellos se desarrollen, que ellos mismos se desenvuelvan y van a tener mejores resultados. Porque el día que a ellos les falte mamá o papá o familia, ¿cómo va a ser esa persona con discapacidad auditiva? Más que todo sordo, o de otra discapacidad, ¿cómo esa persona se va a desenvolver? Para eso estamos los maestros, para enseñarlo, para instruirlo, para darle todo lo que ellos en verdad necesitan. Ok, ya hablemos en el plano ya de docente en la Optanca, porque evidentemente estamos totalmente orgullosos de tenerla aquí y es una labor que usted ejerce día a día aquí en la Optanca, pero ¿cómo fue que llegó aquí en la Optanca como docente? ¿Fue como intérprete de señas? ¿Fue como docente de educación inicial? ¿Cómo inició su historia aquí en la Optanca? Cuando yo ingresé aquí, yo ingresé en el 2008. De 2008 hasta ahorita. Cuando yo ingresé aquí, cuando era Culca, yo metí el currículo en talento humano, cuando era Culca, y me contrataron como intérprete para cubrir
la clase de un muchacho con discapacidad auditiva en deporte. Yo comencé, fue en entrenamiento deportivo. Ok. Yo le interpreté a Rafael, a Nicolás, a Gabriel, a Nicolás, Rafael, Rommel y Gabriel. 4 hombres que estudiaron entrenamiento deportivo y llegaron hasta TCU. Cuando yo interpreté, yo le decía a los estudiantes, ustedes me ayudan aquí, yo me voy para allá, pues yo era la única intérprete que me contrató Culca, 2008. Ahí fue que ingresaron otros sordos y ahí empezaron a contratar otros intérpretes y así en la carrera de administración, aquí en preescolar, pero yo me quedé prácticamente en entrenamiento deportivo. Y hablando de entrenamiento deportivo, ¿cómo fue esa estrategia? Ajá, mi disculpa, disculpa que el profesor Pedro Escó, el basquetbolista, él fue mi jefe y él fue que me contrató. En ese tiempo estaba el profesor Richard Rodríguez como vicerrector y ahí empezaron los muchachos de entrenamiento deportivo, querían aprender lengua de señas para ayudarme con Nicolás, con Rafael, eran con puro hombre. Yo interpretaba a puro hombre, más que todo fútbol sala. Desde ahí fue que yo comencé como intérprete. ¿Y tiene alguna estrategia la profesora Iris Rincón, una metodología específica? La lectoescritura. Yo me sentaba con el sordo, porque yo hablo con puro ejemplo, y yo agarraba un cuaderno, en ese tiempo era la biblioteca, yo pedía un libro y le enseñaba al sordo, mira, tú vas a copiar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Vas a complementar las oraciones completas, tú vas a decir las palabras, no vas a decir con voz, sino con señas. Y así fue que el sordo comenzó a aprender la lectoescritura, y más que todo, la escritura. Y usted ha sido parte de esa formación de lengua de señas aquí en la universidad, en muchísimos programas nacionales de formación. ¿Cómo se siente y qué es tan importante para usted? Bueno, como algunos yo le he dicho a los compañeros de trabajo, yo le digo, bueno, lo único que me falta es que me entreguen una certificación, porque yo paso por todas las carreras. Claro, usted ha sido parte de todas las carreras. Más que todo, administración, yo me sé todas las unidades curriculares de todos los contenidos de administración en lengua de señas. Fisioterapia, terapia ocupacional, algunas palabras, en deporte, o sea, en todo yo la domino y lo único que me falta es eso, el título, para yo pasar por todas las materias de todos los PNL. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Cómo se siente Iris Rincón en ser parte de la formación Uptanquí? Mira, yo me siento muy orgullosa cuando los muchachos sordos reciben el título. Que cuando el rector, los directivos le entregan el título a un estudiante con discapacidad y hacen esto, es un orgullo para mí. Es una emoción tan grande que a veces yo llego a mi casa y me pongo a llorar un poquito. Y ese es un orgullo para mí, que ese sordo se gradúa de la UTANCA y sale afuera, ya se puede defender, no necesita del intérprete, pero ya sabe para dónde va y qué es lo que va a hacer. Y además que es un orgullo también tenerla aquí a usted. Ya en el plano de educadora inicial, ¿verdad? ¿Qué significa usted también ser parte de esa formación de las futuras educadoras iniciales de este país? Significa mucho, significa dar por dar, extender, significa el conocer y enseñar y dar los conocimientos que uno tiene, ponerlo en práctica a otras personas para que ellos puedan surgir y se puedan levantar, pues no se queden estancados en un solo sitio. ¿Y de qué manera usted combina esa experiencia y conocimiento entre la educación integral y la educación inicial en este PNF? En aprendizaje, experiencias significativas, conocimiento,
práctica, amor, humanismo. Porque te digo algo, en el 2003 cuando comenzó Misión Rivas, Chávez vino para acá, para PDVSA, INTV, 2003. Yo comencé ahí como maestra, como profesora. Y una de las frases que él decía, que todavía el presidente Nicolás lo dice, pues, humanismo. Y ese es un material que yo todavía lo tengo en mi casa. Y eso nos lo entregó él mismo en nuestras propias manos. Ser humanista, participativa, protagonista, dar todo lo que tú tienes, conocimiento, experiencia, de que esa persona surja. Así cuando tú vas a sembrar una planta, tú le echas su agua, ella empieza a crecer y va a ser un árbol. Así somos nosotros. Y hablando de esos valores tan importantes como el humanismo, ¿cuál cree usted que sea el reto del PNF de Educación Inicial en esa formación de estas futuras educadoras iniciales que cuando salgan al ejercicio se enfrentan con la tecnología, por ejemplo? ¿Qué pudiera decir para contrarrestar y tomar esa tecnología de manera constructiva, ¿no? Y sembrar esos valores que usted está diciendo? Yo le diría a ella que está bien, está la tecnología y yo la respeto, pero nosotros ya tenemos que ser físicos, humanos. Tenemos que olvidar todo lo que es de esto, de esa tecnología, y darle el conocimiento, por lo menos buscar estrategias y herramientas para que el niño pueda tener esa experiencia. Te digo aquí que hay un grupo de Trayecto 3 que ya ellos se van a graduar. Ellas me hicieron un juego de memoria. Esa la tengo aquí en la biblioteca. Y la estudiante que está aquí trabajando está aquí con nosotros, cuidando a los niños de preescolar. Ellos ven ese juego de memoria, ven la figura y lo hacen con señas. ¿Cuál es la idea? Que el niño, como imita, absorbe los conocimientos, es como una esponja, ese conocimiento se lo va a pasar a otro, sin necesidad del teléfono, sin necesidad de la tecnología. Las manos, el cuerpo, esto, y todo lo que tú tienes de tu conocimiento lo vas a reflejar. ¿A través de qué? De una práctica, a través de una dinámica, a través de juegos de memoria, a través de cualquier cosa para que el sordo o el niño que no sea sordo, que sea oyente, pueda poner en práctica todo eso. En palabras simples, profesora, si pudiera decir cuál es la fortaleza del PNF de Educación Inicial de la UTANCA frente a otras universidades, ¿qué pudiera decir? Estrategia. Es lo único. Estrategia. ¿Qué tan orgullosa se siente usted de ser utanquista y por qué? Bueno, el orgullo es, no sé, sentir la satisfacción de que estoy en mi casa de estudio, que yo puedo aprender o seguir adelante apoyando a mis alumnos, puedo dar cursos de lengua de señas en otras carreras, más que todo en la parte de salud, por la situación del terremoto. ¿Cómo hacemos para ayudar a una persona sorda en el terremoto? O sea, esa estrategia, todo eso conlleva a que nosotros podamos ser humanas. Tenemos que ser humanos, vamos a extenderlo, vamos a ayudar, vamos a buscar, vamos a ver cómo hacemos. Un pañuelo blanco, un pañuelo azul, cada color tiene un significado. Entonces, esa es la idea de que la persona respete a la persona con discapacidad auditiva y tenga ese conocimiento y pueda aprender. Porque si no, entonces, ¿qué hacemos? Nada. Y la idea es que no discriminemos. La idea es que nosotros seamos integradores sociales para poder seguir adelante. Yo estoy muy orgullosa como UTANCA. Yo me imagino el momento que yo salga a jubilar. Ay, Dios mío. Ese va a ser el dolor más grande para mí. Ya me faltan 3 años. Imagínese. Yo en verdad no quisiera salir jubilada todavía, pero
Si es así, bueno, que sea la voluntad de Dios mientras que Dios me dé vida, pues. Y sigo interpretando, traduciendo, enseñando, colocando, ayudando a un sordo, motivándolo. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Para finalizar, ¿qué mensaje le da primero a esas futuras profesionales de educación inicial? Paciencia. Paciencia. Sean creadoras. Busquen estrategias. Y amen la carrera. Ámenla. Porque preescolar es volver a ser niño otra vez para volver a crecer. ¿Y qué mensaje le da a esa comunidad universitaria que conoce su historia y que semana tras semana nos sintonizan aquí a través de nuestro podcast Historias de Vida? Aprender. Aprendan, busquen las herramientas, asistan, hagan cursos, intégresen a la comunidad sorda, salgan a la calle, vean cuál es la necesidad del sordo en una asociación y ser humanista, ser demasiado humanista. Sea humanista para que pueda participar en lo que tú tienes que hacer. Todo un gusto tener aquí en Historia de Vida a la profesora Iris Rincón, docente del Programa Nacional de Formación de Educación Inicial e intérprete de lengua de señas, que evidentemente aporta muchísimo para esta gran familia que todos llamamos Uptanca. Gracias, profesora. A su orden. Siempre a la orden. Historia de Vida es una producción de la Dirección de Gestión Comunicacional de la Uptanca. Por eso los invitamos a vernos semana tras semana a través de las plataformas digitales de nuestra universidad, Uptanca Cecilia Acosta en YouTube y uptanca.oficial en Instagram. Hasta la próxima.